Hola, ¿qué tal, crocheteros, crocheteras? Bienvenidos una vez más a tu canal Crochet y Tejidos. El día de hoy voy a estar elaborando este hermoso monedero. Miren qué bonito se ve. Y quiero dejarles el paso a paso para que compartamos todas juntas, todos juntos. Entonces, sin más, vamos a iniciar, no sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita, me des un me gusta y me ayudes a compartir estos hermosos tutoriales. Voy a utilizar material macramé 2 milímetros de grosor. Este que tengo aquí en color lila es un hilo acrílico 100%, también 2 milímetros y un gancho 2.0. Entonces, sin más, vamos a iniciar el paso a paso. Vamos a iniciar trabajando un anillo mágico. Vamos a deslizar para asegurar nuestro anillo y levantamos 3 cadenitas. Esto equivale a un punto alto. A partir de aquí vamos a trabajar 11 puntos altos y con las 3 cadenitas entonces serían 12 puntos altos. ¿Listo? De esta manera vamos a continuar trabajando hasta haber completado nuestros 12 puntos. Ya que tengamos nuestros 12 puntos, cerramos bien nuestro anillo mágico y vamos a cerrar en la tercera cadenita deslizando. Aquí mismo levanto 3 cadenitas. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos en un mismo espacio, es decir, un aumento. Y vamos a continuar haciendo por cada punto un aumento. Al final debo tener un total de 24 puntos. De esta manera continuamos haciendo aumento por cada punto. Aquí para finalizar, recuerden que hicimos donde hicimos las 3 cadenitas tan solas en este mismo espacio. Aquí voy a completar mi aumento haciendo un punto alto. Ya ahí podemos verificar a ver si tenemos nuestros 24 puntos. Aquí voy a cortar y voy a cambiar mi hebra. Bueno, miren, entonces ya aquí vamos a cambiar nuestra hebra. Este que utilicé aquí, estoy utilizando un material 100% acrílico y este blanco es un macramé, todos de 2 milímetros. Listo, voy a subir aquí 4 cadenitas lazadas y entro en el mismo espacio y hacemos un punto alto, una cadenita lazada, me voy a saltar un punto y en el siguiente repetimos lo mismo, punto alto, cadena, punto alto en el mismo espacio, cadenita, saltamos un punto y repetimos lo mismo, punto alto, cadena, punto alto, una cadenita, me salto un punto y repetimos punto alto, cadena, punto alto. Así voy a continuar esta secuencia por toda la vuelta. Bueno, hacemos cadenita y vamos a deslizar en la tercera cadena de estas 3 de inicio. Listo, la siguiente vuelta voy a deslizar aquí en el centro de estos 2 puntos y 1, 2, 3 cadenitas, hacemos punto alto. Ahora trabajamos cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. ¿Ven? Entonces por vuelta vamos a ir aumentando un punto. Ahí está. Listo, aquí trabajamos con un punto alto, cadena, punto alto. Aquí son 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, una cadenita y pasamos al siguiente haciendo lo mismo, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Seguimos esta secuencia hasta completar la vuelta. 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y así continuamos. Bueno, miren, aquí termino esta vuelta y vamos a iniciar la otra. En la otra vamos también a aumentar un punto y esta sería nuestra vuelta número 5.
Entonces vamos a trabajar, miren, aquí en el abanico anterior, en el centro, siempre deslizándonos hacia el centro, hacemos 3 puntos altos en el mismo espacio, una cadenita y volvemos a repetir en ese mismo espacio 3 puntos, una cadenita, y en el siguiente hacemos lo mismo, 3 puntos, 1, 2 y 3, y ahora una cadenita y repetimos 3 puntos, 1, 2 y 3, una cadenita y vamos a deslizar aquí en la tercera cadena donde iniciamos. Ahí está, listo. Entonces un punto, una cadena, un punto, 2 puntos, una cadena, 2 puntos, 3 puntos, cadena, 3 puntos. Así vamos formando los abanicos. Ahora volvemos aquí para la siguiente vuelta. Siempre nos vamos a deslizar hasta el centro del abanico. Así, ya estoy en el centro y ya en esta vuelta vamos a hacer 3 cadenitas y en este mismo espacio voy a hacer un total de 7 puntos, todos seguidos sin dejar cadenas. 3, bueno, ya serían 4 con las cadenitas, 5, 6 y 7 puntos todos seguidos. Aquí voy a dejar una cadenita lazada y voy a pasar al siguiente abanico con nuevamente 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y así vamos a continuar por toda la vuelta. 7 puntos, cadena, 7 puntos. Bueno, aquí tenemos nuestro círculo ya terminado. Miren, así nos va a quedar. Ahora vamos a cambiar nuestro tono nuevamente por este y vamos a formar esto que vemos aquí. Miren qué bonito queda. Entonces voy a explicarles cómo hacerlo. Listo. Miren, nos vamos a ir con esta hebra. Recuerdan que aquí en esta línea, en esta vuelta, dejamos un punto suelto. Bueno, allí en ese punto que nos saltamos, vamos a entrar, vamos a pasar nuestra hebra y por aquí en medio vamos a deslizar. ¿Ven? Formando una cadenita. Vamos nuevamente otra cadenita. Ahora sobre este punto, cadena que dejamos aquí, deslizamos, volvemos a deslizar en el centro sin tomar esta todavía, deslizamos. Ahora volvemos a tomar el punto cadena que dejamos, otra vez ahí mismo deslizamos y volvemos a pasar por aquí. En esta de aquí voy a tejer 1 y 2 y ahora sí deslizamos aquí arriba, así, ¿lo ven? Vamos a correrla un poquito hacia acá y vamos a ir aquí al primer punto y hacemos un punto bajo, 1, 2, ven. Si de pronto ven que les va quedando muy cerrado, lo que podemos hacer es hacer 2 puntos en cada punto. Listo, para que no se nos vaya a cerrar mucho. Pero como yo estoy trabajando una hebra que ella no es muy cerrada, sino que es una hebra que da para estirar, entonces voy a hacer un solo punto. Lo que hago es no apretarla, sino dejarla floja y listo. Entonces yo voy a trabajar un solo punto. Ahí está, serían 7. Si vas a trabajar de 2 serían 14 puntos. Aquí vamos a deslizar. Ahora vamos a voltear nuestro tejido y como les dije, aquí en este son 2 puntos deslizados o 2 puntos cadena. Luego tomamos la cadena que dejamos ahí, esta de aquí, ¿vale? Pero antes un punto y luego deslizamos sobre ella. Nuevamente una cadenita y deslizamos. Otra vez una cadenita y en el punto que saltamos,
ahí volvemos a deslizar. Vamos a girar y por aquí mismo voy a subir. Vamos a correr un poquito hacia allá y vamos a subir aquí mismo haciendo lo mismo. Primero una cadenita y luego deslizamos sobre el punto que dejamos. Otra vez una cadenita y luego sobre el punto. Una cadenita y luego sobre el punto. Una cadenita y luego aquí deslizamos. Otra vez aquí. Recuerden que aquí hay que dejar la hebra floja si vas a tejer un solo punto. Entonces yo voy a continuar aquí y vamos a ir repitiendo lo mismo, vuelta atrás, bueno, vuelta no, vuelta atrás, vuelta no, por toda la vuelta. Listo, miren cómo va quedando. Entonces vamos nuevamente aquí, deslizamos y en el centro vamos a deslizar así 2 veces para hacer 2 cadenitas. Ahí estamos. Ahora nuevamente deslizamos sobre el punto, otra vez cadenita, vamos nuevamente acá, otra vez un punto, cadena, aquí otra vez cadena y en el centro, en todo el punto que saltamos, deslizamos, giramos y vamos a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Primeramente en el centro una cadenita y deslizamos sobre el punto, una cadenita y deslizamos, una cadenita y luego deslizamos, cadenita y ahí estamos nuevamente. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Bueno, ya una vez terminadas nuestras dos partes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar sobre esta línea de aquí. Recuerden que hicimos 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Bueno, voy a entrar aquí al primer punto alto y voy a hacer un punto bajo en cada punto. De esta manera. En el primer punto alto hacemos un punto bajo, en el segundo hacemos un segundo punto bajo y en el tercero, que queda aquí abajito, un tercer punto bajo. De ahí vamos a saltar este espacio y tomamos los puntos de aquí, los 3 puntos de aquí. Entonces en el primero punto bajo y punto bajo. Listo. Ahora en este de aquí continuamos entonces con estos 1, 2 y 3 y así continuamos para dar toda la vuelta y llegar nuevamente aquí, así 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y vamos a ir así hasta completarla. Una vez completada esa vuelta de puntos bajos, vamos a dar la siguiente vuelta con medios puntos, lazada, entro, saco y cierro las 3. Ya esta sería la siguiente vuelta. Así vamos a ir realizando medios puntos sobre cada punto bajo que hicimos. Ya les voy a mostrar cómo nos va a ir quedando. Así deslizamos aquí en el primer punto, ahí está, vale, miren. Y del otro lado se nos va a ver así. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer aquí una cadenita y un medio punto. Vamos a hacer 2 medios puntos y a partir de aquí voy a hacer 28 cadenas, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hasta completar las 28 cadenas. Bueno, tengo las 28 cadenas y aquí ahora voy a contar 29 puntos. Entonces el punto 29 vamos a hacer un medio punto alto y voy a continuar trabajando medios puntos de esta manera hasta llegar nuevamente aquí donde inicié, ¿vale? Esta es la parte donde va a ir el cierre.
Entonces aquí voy a continuar haciendo medios puntos y luego de esta vuelta de medios puntos voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Listo. Y ahí finalizaríamos y les muestro cómo vamos a proseguir con nuestra labor. Entonces yo voy a terminar esta vuelta y voy a iniciar mi vuelta de puntos bajos y les indico cómo hacemos aquí en la cadenita. Voy a terminar aquí mi vuelta de medios puntos deslizando, ¿vale? Ahora voy a hacer una cadenita y voy a trabajar un punto bajo, como les dije, sobre cada punto. Esto incluye la cadena. Listo, vamos a trabajar un punto bajo por cadena. Si son 28, entonces son 28 puntos bajos. De esta manera vamos a ir trabajando toda la cadena y damos la vuelta hasta llegar nuevamente aquí. De acuerdo, entonces tenemos aquí una hilera de puntos de puntos bajos, medio punto y punto bajo. Listo, aquí quedaron los 28 puntos antes de hacer la última vuelta de puntos bajos. Listo, entonces procedemos a colocar nuestro cierre aquí. Pues ya yo lo he colocado aquí en el espacio de las 28 cadenas. Cosemos por todo el alrededor y listo, ¿vale? Entonces nos va a ir quedando así. Ahora vamos a continuar con lo que sería uniendo nuestra otra parte de este hermoso monedero con la hebra que nos quedó aquí al finalizar la última vuelta. ¿Ven? Vamos a dejar una hebra larguita y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a unir igual a como hice aquí en la primera vuelta de la otra parte, y es tomando este punto de aquí así, tomamos el siguiente punto de acá como de acá, uno, y este es el segundo, tomamos el punto de acá con el tercer punto de aquí. Miren que el tercer punto siempre va a quedar como escondidito o oculto debajo de el abanico. Listo, entonces ahí vamos a ir ajustando bien y así vamos a ir continuando. Entonces el de aquí con el primero de acá, entonces tengo uno, tomamos el siguiente y van dos, tomamos el siguiente y 3 puntos. Listo, vamos entonces acá, tomamos el punto de aquí con un punto de acá, el que sigue, así, y el que sigue, y así vamos a continuar hasta ver ya unido toda esta parte. Listo, y ya les muestro el resultado final de este hermoso monedero, muy sencillo y fácil de realizar. Bueno, aquí estamos, ya he terminado de unir mis dos partes. Miren cómo me quedó. ¿Ven? De ambos lados se ve exactamente igual. Y aquí está nuestro cierre para abrir nuestro monedero. ¿Listo? Aquí ahora voy a cortar estas hebritas. Si quieren pueden hacerlo antes para que luego no se les dificulte. Ahí cortamos todas las hebritas esas que vayan sobrando por dentro y listo, ¿vale? No solo lo puedes usar como un monedero, sino también como un bolsito. Simplemente tejes las dos cuerdas, una cuerda y la unes de cada lado y listo, ¿vale? Yo tengo por aquí este lacito, que es el que le voy a colocar a mi monedero el día de hoy. Este pues no lo he grabado, no lo grabé. En caso de que quieras el paso a paso, pues simplemente me dejas saber en los comentarios y con gusto les estaré trabajando el tutorial de cómo hacer este lazo. ¿Listo? Entonces, sin más, mis amores, espero les guste, les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlos en un próximo tutorial. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir. Entonces, sin más, nos vemos, mis amores.